Hola amigos de Transformación, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a trabajar la famosa lista, la lista. Quiero darle mucha importancia a lo que significa tener una lista organizada, consistente y continua. Y cómo eso le da orden a tu negocio. Generalmente las personas dentro del mundo del network marketing y de Amway no tienen una lista desarrollada y mucho menos para trabajar de manera consistente. Las razones no lo sé. Pero algo que yo he aprendido en lo personal es que solo hay dos cosas que realmente son productivas en el negocio. La número uno es siempre estar en prospección y en contacto. Cuando yo estoy prospectando, estoy contactando, es porque tengo un enfoque de crecimiento en mi negocio. Y la número dos es la importancia del seguimiento. El seguimiento es lo que realmente le da vida, lo que soporta tu negocio, lo que hace que aparezcan nuevos clientes, que la gente quiera consumir, que haya fidelización de los productos. Eso es supremamente importante. Entonces vamos a trabajar en lo que es la lista y por qué. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, considero que tener una lista le da norte y orden a tu negocio. Así que vamos por ello. Muy bien, desde mi experiencia y desde mi trabajo, la lista es tu base de poder. Todo gran negocio de network marketing empieza y se construye desde tu propia o desde su propia lista, sea que tengas 0 nombres o tengas miles. ¿Cuál es la ventaja de hacer network marketing en el mundo empresarial o cuando tú estás emprendiendo? Es que en el network marketing tú no tienes que hacer inversiones, tú no tienes que tener un local, tú no tienes que tener ni siquiera gran cantidad de productos, nada de eso. La ventaja del network marketing es que tú puedas empezar un negocio desde la nada, desde cero, desde el punto de vista financiero y conocimiento, a construir algo realmente importante en que se convierta en tu activo financiero, tu activo empresarial. ¿Cuál es el objetivo? Pues ser un distribuidor de los productos de Amway, que yo lo llamo ser un conector, como para ponerle un nombre cool, para estar en las tendencias, conector, ¿no? Pero al final es ser un distribuidor de los productos de Amway. ¿Y por qué le digo que es un conector? Porque es la persona que va a conectar a la empresa con los consumidores finales, sea a través de la internet o sea que tú lo hagas personalmente. Y por ser ese conector, cuando las personas compran a Amway, tú ganas una comisión. Ahora, muchas personas dicen, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Yo no conozco a nadie. Yo soy solo en este mundo cruel. A mí ni mi madre me quiere. Yo prácticamente he comido y me cambié los pañales solo. Mucha gente piensa de esa manera, soy introvertido, no soy bueno para hacer amigos, soy tímido y bueno, todo este tema psíquico que muchas personas tenemos, entre esos soy yo. Pero bueno, como yo quiero hacer este negocio por la recompensa que me da ser empresario, por la recompensa que me da ser emprendedor, por la recompensa que me da tener un negocio potente en el que puedo ganar pues el dinero que yo quiera ganarme, pues lo hago y ya está. Entonces, ¿cómo empiezo? Pues lo primero que tienes que hacer es empezar a colocar en una lista todas las personas que tú conoces, sea 0. O sea, no conozco a nadie. Entonces dice, no conozco a nadie. Colocas en tu lista, no conozco a nadie. Soy solo en este mundo cruel. Si me muero, nadie se da cuenta. Y ya está. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que empezar a hacer un trabajo de prospección y de contacto. Que incluso abajo en la descripción de este video te dejo el link de lo que yo expliqué de cómo generar contactos y prospección, que te recomiendo que lo veas. Pero también digamos que de pronto hay gente que sí tiene la fortuna, la suerte, la bendición, las condiciones de que conoce a menos a su mamá, a su papá, tiene un hermano, una hermana, 3 primos, el vecino que le cae mal, 3 compañeros de trabajo negativos, tiene una pareja y va y juega fútbol. Entonces tiene gente. ¿Por qué tienes que hacer esa lista? Porque esa es tu base de poder y esto no es algo que yo esté inventando. Esto es algo que si tú lees el libro Vendes o Vendes de Grant Cardone, que una persona pues que yo estudio mucho, que yo quiero profesionalizarme como vendedor y aprender a tener clientes y ser muy efectivo, no solo por Amway, sino por la vida misma.
pues él dice que todo negocio empieza desde la base de poder y que esas personas que uno conoce, conocen más personas y que de esa manera uno puede llegar a mucha gente. En el network marketing tú no abres un local, un establecimiento, un restaurante a esperar a que la gente llegue a comprarte los productos o a comer tu comida. No, nadie va a llegar a nada porque tú no tienes un establecimiento físico y tú no te colocas un letrero en la cabeza diciéndome, pregúntame qué hago. I love you Amway. Tú no haces eso. Uno no pone una camiseta diciéndome, yo vendo productos de Amway muy buenos, por favor cómpreme uno, este es mi teléfono, y uno empieza a caminar en la calle. Podría funcionar, pero pues no es lo recomendable, no todo el mundo va a hacer eso. Entonces yo tengo que ir a crear ese mercado, yo tengo que ir a conquistar ese mercado, yo tengo que ir a posicionar los productos en ese mercado. Lo bueno es que como tú estás en Amway, pues tú tienes una gran variedad de productos que pues son productos de necesidad básica, de uso diario. Entonces tus productos, si tú ya los conoces, estás convencido de que son buenos, pues evidentemente cualquier persona que tú pongas en la lista puede ser un potencial cliente. Y de ahí tú partes, Entonces te voy a poner un ejemplo de una lista. Quiero que mires esto, es como hacer una lista, se llama lista de contactos en general. Esto es algo muy básico, te recomiendo que no lo hagas en una agenda ni en un papelito, sino que desde el comienzo empieza a usar herramientas digitales y empieza a profesionalizarte. Sé que posiblemente habrá gente que está viendo este video y pues no tiene un computador o no tiene un celular, pues empiezas con un lápiz y papel y está bien, pero el que tenga posibilidades de hacerlo digitalmente, hazlo y ya te darás cuenta por qué la razón. Bien, aquí colocamos el nombre, apellido, tu contacto, María la del barrio, Pedro el Escamoso, Mike Puños, Betty la Fea, Vladimir Bravo, Napoleón Maljuntado. Y así sucesivamente. Lo que quise fue repetir. No puedo poner mi lista porque pues tengo los datos de gente y yo no puedo exponer los datos de las personas por obvia razón. Entonces me toca inventarla. ¿Ok? Lo que hace a continuación es colocar el email. Colocar el email es clave, supremamente importante. El email. Si puedes colocar su red social, lo haces, su WhatsApp y el país en el caso de que tengas pues un negocio global. Y si pues no, pues simplemente si estás en México, pues colocas México, la ciudad o algo así. Entre más detalles coloques, mucho mejor. Pero quiero que veas este concepto. Ahora, si solo tienes el email, pues solo colocas el email y ya está. Si solo tengo el WhatsApp de esa persona, solo coloco el WhatsApp. Si solo tengo la red social, solo coloco la red social. Y eso es todo. O sea, no te preocupes porque tengas que tenerla totalmente llena. Si tienes que tener es un medio de cómo contactar a esa persona. Pero cuando tú tienes esta lista, eso es tu negocio. Tu negocio no son los productos, de eso se encarga Amway. Tu negocio no es tener una tienda online, de eso se encarga Amway. Tu negocio no es inventar cuáles son las tendencias de producto y cuál es la mejor tecnología para poder posicionarlos en el mercado y que la gente lo esté buscando y lo va a comprar. De eso se encarga Amway. Tu trabajo es cómo estas personas van a consumir esos productos. Y ahí es donde está el negocio y que yo pues me sorprendo. Por muchos años yo no entendía esto. Yo no entendía esto y cometí muchos errores, pues porque esa es la vida y así es que uno se vuelve bueno en lo que hace y profesional y aprendiendo. Entonces, bueno, cuando tú tienes una lista y empiezas a trabajar la lista, tú empiezas a darle nortes a este negocio. ¿Por qué? Porque yo con la lista ya entiendo dos cosas súper importantes, en las cuales, número uno, ¿cómo hago para que esta lista siga creciendo? ¿Hasta dónde puede crecer? Ilimitado. Una belleza. 10,000 nombres, 50,000 nombres. Estamos en la era digital. O sea, eso es espectacular. Una lista vale oro. Y cómo le voy a generar valor a esta lista. Pero ya no quiero adelantarme. Lo que te quiero recomendar es que no vayas a cometer un error que yo cometí por mucho tiempo. Y es que cuando yo entré al negocio de Amway, a uno sí le recomendaban evidentemente hacer una lista. Y pues de la gente que uno conoce. Pero uno empezaba a hacer la lista no porque esas personas de esa lista que yo iba a hacer los iba a volver mis clientes. Yo hacía una lista, era buscando a alguien que quisiera hacer el negocio que yo hago. O sea, el objetivo era dar el plan a esas personas de esa lista para buscar a alguien que viera el negocio que yo estaba desarrollando. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando yo hice esa lista, pues yo hice mis primeros 30 nombres, 40 nombres. Y bacano. Así, en esa época lo hacía con papel y lápiz. Y yo los llamaba y los contactaba para mostrarles una oportunidad de negocio. El problema es que esas 40 personas, posiblemente 2 o 3 les podía llamar la atención a hacer el negocio. Y se asociaban conmigo. Y hasta ahí, muy bien. El problema es que yo desperdiciaba a los otros 37 y los quemaba. Y aunque a ti te enseñan que en la teoría, si una persona no se auspicia, pues uno debe volverlo cliente. Pero el coco, en mi caso, yo sé que gente que está viendo esto es brillante, brillante, y son unos magos del network marketing y son triple galácticos de esto, fantástico. Pero en mi caso, y yo no quiero que tú pases por eso, o quiero darte mi recomendación, es que yo esa lista la quemaba porque yo no tenía norte el tema de cliente, no lo tenía claro. Y lo que yo hacía, que era aún peor, es que cuando yo le daba el plan a una persona o le explicaba el negocio y la persona no le llamaba la atención, yo ni siquiera me preocupaba por generarle valor a esa persona, sino era cómo le saco la lista, sus contactos, ¿qué me sirven a mí? Yo no tenía un conocimiento, una conciencia de la importancia de generar valor y que todas las personas que yo conociera yo podía servirlos, atenderlos como clientes y mostrarles las grandezas y los beneficios de usar mis productos o los productos con los que yo estoy trabajando, en este caso los de Amway. No lo tenía presente, entonces yo quemaba lista y quemaba lista y quemaba lista y quemaba lista y quemaba lista, y lo que hacía era buscar a un fenómeno que duplicara lo que yo hacía, lo cual era un negocio de humo. ¿Por qué de humo? Porque no lo sustentaba en clientes. Y si yo no tengo un negocio que lo sustente en clientes, que sea rentable, ¿qué le enseño a la otra persona? A duplicar un club de aplausos. Este fue uno de los mayores errores. Por eso te digo aquí. Pero ten cuidado. Una lista no es una herramienta para dar planes como loco buscando a alguien que quiera duplicar lo que tú haces hasta quemarla para al final llegar al mismo punto de inicio. Por eso digo, recuerda, la mayoría no pueden ser tus clientes. Preocúpate cuando todo el mundo esté entrando a Amway. Cuando todo el mundo esté entrando a Amway para hacer Amway, algo se está haciendo mal. Eso no tiene sentido, es mi opinión. La mayoría sí pueden ser tus clientes, porque la mayoría se cepilla la boca. La mayoría está buscando productos de suplementación o productos de cuidado de la piel o productos que tenemos de nuestro portafolio, pero no ser nuestros socios. Entonces, eso es algo que debes de tener muy en cuenta, que si tú trabajas una lista simplemente para planes, la puedes terminar quemando y uno vuelve al mismo punto de inicio, y mucha gente por eso se cansa de Amway, porque no entiende cómo desarrollar su negocio, no entiende cómo crear un activo financiero, simplemente terminan frustrados porque la mayoría no está buscando emprender. Y aunque a la mayoría le encantaría la recompensa que da ser empresario, la recompensa que da tener dinero, la recompensa que da libertad, la mayoría no está preparado, ni está dispuesto a poner el precio, ni está educado, ni se va a capacitar para poderlo alcanzar. Aparte que ni siquiera existe esa capacitación como tal, aparte de la motivación. Entonces ahí es donde mucha gente se quema. Ahora, no esto aplica para todo el mundo. Hay gente que ha hecho negocios fantásticos, fabulosos de esta otra manera y está muy bien. Y ya está. Pero de mi óptica, desde lo que yo veo hoy en día, es que la mayoría sí puede ser mis clientes. Y que en ese proceso, evidentemente, yo voy a tratar de duplicar mi negocio con alguien que quiera trabajar conmigo y que tengo algo para enseñarle. Pero eso es otra historia. Pero sigamos. Bueno, yo veo mi lista. ¿En qué te tengo que recomendar? Pues tienes que pensar cómo la voy a expandir. ¿Cómo la voy a expandir? Entonces ahí entra el factor prospectar y contactar. ¿Cómo voy a empezar a contactar y a prospectar para que esta lista crezca? Para que esta lista siga aumentando. ¿Y por qué me interesa que esa lista crezca? Porque si yo tengo, entre más grande vaya siendo mi lista, yo tengo que pensar cómo voy a darle seguimiento a esta lista. Que ahí viene esta otra pregunta. ¿Cómo voy a educar a las personas de esa lista para que compren mis productos, para que se enamoren de mis productos? ¿Cuál va a ser el marketing? ¿Cuál va a ser la publicidad que lo va a dar para que esta gente compre los productos? Ni siquiera a mí. No, que los compren a Amway como clientes. Y el que quiera ser empresario, bienvenido.
Pero si la gente, yo lo conecto a Amway, le pagan a Amway, Amway le envía los productos, yo me gano una comisión y puedo tener miles de esa manera. Ahora la pregunta es ¿cómo lo voy a lograr? Entonces aquí en esta lámina, por eso yo coloco, la lista se expande cuando se entiende que tienes un negocio basado en clientes. Por ende es importante una estrategia de prospección y seguimiento de tu lista a través de recordación de marca continua, educación y beneficios de tus productos y una atención VIP a esa lista. No importa si te compran o no, ese es el trabajo de recordación de marca y por eso es que desde lo que yo estoy trabajando recomiendo mucho aprender de redes sociales, porque las redes sociales son una excelente herramienta para tu base de poder, porque es que a ti no te sigue Michael Jackson porque ya se murió, a ti no te sigue Messi porque tú no eres un jugador de fútbol, ni eres su hermano, ni su tía, ni su amigo, a ti te sigue María la del barrio, Pedro el escamoso, o sea, son tus amigos, tu base de poder que es muy valioso. Y muchos de esa lista nunca te van a comprar un producto porque se llaman misterios del universo. Pero muchos sí te van a comprar si haces un correcto seguimiento. ¿Ok? Entonces, a través de la red social yo hago eso, a través de email marketing. Mira lo que yo hago con mis clientes. Yo a mis clientes yo tengo otra lista. Esto es la lista de contactos en general, pero tengo una lista donde ya son los clientes, gente que ya me compra, o sea, que ya tiene una experiencia de marca, que le gustan los productos, que ya están consumiendo. Tengo que quererlos, tengo que hacer un trabajo de postventa poderoso, porque si yo no lo hago, allá afuera las otras compañías sí le hacen. Contratan a Messi, contratan a Ronaldo y contratan a Shakira. Y ustedes van a decir, ay, pero ¿por qué el negocio no me funciona? Porque es que ese es nuestro trabajo, pues se llama network marketing. Yo hago el marketing de ese negocio. A esta gente le envié un email de estos. Yo constantemente, estos son mis clientes en el Reino Unido, y les hago 2 veces a la semana una campaña de email marketing de valor, de generar valor, de educarlo, de mostrarle. Aparte que también intento de que me sigan por redes sociales, porque cada vez que ellos me están viendo a mí, estoy haciendo recordación de marca. Cada vez que ellos me están viendo a mí, les estoy enseñando los beneficios de mis productos. Cada vez que ellos me ven a mí, saben que yo existo. Y eso hace que con el tiempo ellos sigan consumiendo de manera constante de por vida. Y a la vez pues voy construyendo también un equipo, que esa es la gracia del network marketing. Pero por eso es tan importante la lista, porque cuando yo me levanto por la mañana, yo tengo que pensar, esta lista es mi negocio. ¿Cómo la expando? ¿Y cómo le doy valor? Y eso es darle norte a tu negocio. Por eso digo, mira tu lista y pregúntate, ¿cómo aumento mi lista de manera continua? Y ahí es donde tienes que aprender a prospectar y a contactar de una manera estratégica, no a la loca guandola ni levantándose por la mañana a escuchar un audio a ver si le llega la iluminación del cielo. Que está muy bien, hay que educarse, claro que hay que educarse, pero tienes que ser productivo, tienes que ser, y tú vas a aprender realmente las cosas es haciéndolas, yendo a la acción. Por eso la comunidad en la que yo pertenezco se llama transformación. Sí hay una evolución, pero esa evolución es a través de la acción, no simplemente a través de la teoría y aplaudiendo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo educo a las personas de esa lista sobre la calidad y los beneficios de mi producto? Y miro mi lista y ahí yo tengo que empezar a pensar cómo lo voy a conseguir y cómo lo voy a lograr. Por eso quiero terminar diciéndote que la lista le da orden y norte a tu negocio. Una lista enfocada le da orden a tu negocio porque muestra cómo está tu negocio y qué tienes que hacer. Entonces vamos a concluir ya este video. Si tú no tienes una lista establecida, yo no sé a qué estamos jugando. O sea, usted está todavía por obra y gracia de los milagros del universo a que el negocio le funcione. Usted está ahí expuesto. La lista es tu mina de oro. Los datos de tus clientes, de tus socios es otro trabajo, que eso ya incluye sistema educativo, otras cosas, y no me voy a meter ahí en eso. Pero siguen los clientes, porque los clientes son simplemente tuyos. Nadie va a tener contacto a tus clientes sino solamente tú. Entonces tú tienes que atender y esa es la base de tu negocio. Entonces yo me levanto por la mañana, no tengo lista, pues tienes que empezarla a construir. Porque esa gente que hoy no te compra, que te ha dicho que no le interesa el negocio, posiblemente pueden ser tus clientes y posiblemente si ven un trabajo profesional les interesa
asociarse contigo, porque ven un profesional trabajando a través de todo lo que es el marketing digital, redes sociales y bueno, diferentes campañas de seguimiento profesional que haces con tu negocio. Pregúntate cómo está tu lista y empieza a trabajar. Entonces yo me levanto por la mañana, veo mi lista, tengo 5 gatos, muy bien. ¿Cómo voy a hacer que esa lista me llegue a 100 personas? Entonces tengo que empezar a crear estrategias de prospección y contacto. Prospección y contacto no es yo salir allá afuera, dar un plan y que alguien va a entrar. No necesariamente yo salir allá afuera y hacer una experiencia de marca. Eso hace parte del trabajo productivo. Pero es cómo voy a poner nombres en esa lista, pero no nombres random o nombres aleatorios. Así que coge el directorio telefónico y el que caiga y lo coloca aquí. No, tiene que ser una lista de mucha calidad con las que tú, personas que tienes relación, personas con las que vas conociendo en el día a día, personas que empiezan a darse cuenta que tú haces. Y bueno, no me voy a alargar porque no quiero que este video se me ponga largo, pero sí que tengas eso muy claro. Y lo segundo es cómo le doy valor a esta lista. Cómo educo, cómo mantengo haciéndole seguimiento profesional, no de promoción, cómprame la lecitina, cómprame el crack 500, la promoción de esto, la promoción de lo otro. Eso está bien, pero eso tiene que ser lo mínimo. Tú tienes que dar valor, generar confianza, ver que eres un profesional. Por eso tienes que aprender en lo que estás haciendo. Y entonces después ya tú puedes pedir. Y la gente, cuando ve confianza, ve profesionalismo, compran y se fidelizan a lo que tú estás haciendo porque se ganan tu confianza. Eso es muy importante y esto es profesionalizarse. Por eso tú puedes hacer todos los puntos que quieras si entiendes que estás construyendo un negocio. Así que bueno, espero que esta información haya sido de valor para ti, que yo me haya hecho entender. Recuerda que estos son solo mis recomendaciones, no es la verdad absoluta ni nada de esas cosas, solo son mis recomendaciones. Y si te gustó esta información y sientes que te genera valor para la construcción de tu negocio, pues dale un super like a este video porque eso va a ayudar. También escribe en los comentarios qué te parece esta información, si te gusta, si sientes que tiene sentido o si estoy totalmente equivocado y yo estoy mirando fuera del tiesto y estoy en el negocio de otra cosa, pero no en el de las redes y el del sistema de no sé qué. También, si sientes que es de valor, pues comparte este video con tus organizaciones, con tu equipo, porque eso va a ayudar a que el algoritmo exponga más de información y que la gente que vaya ingresando a Amway encuentre una manera, un método y una estructura de cómo construir el negocio en la actualidad. Y por último, pues también me puedes seguir por mis redes sociales, donde constantemente también estoy generando cierto tipo de contenido que estoy seguro que te puede ayudar o te puede dar una idea para que tú también pues vayas construyendo tu negocio. No siendo más, te mando un abrazo, con ustedes Cristian Suárez y hasta la próxima. Chao.